Buenas noches, ¿cómo están todos? Bueno, con calor. Hoy, bueno, haciendo este programa con Alejandro Filimonchuk, que ahora va a aparecer como el ave fénix acá. Ahí está. Renací. Renació. Bueno, ¿cómo están todos? Espero que bien. Bien. Con un día hoy tremendamente caluroso. Sí, Tremendamente sí. caluroso. La verdad que sí. ¿Me escuchas bien, Ricardo? Sí, sí. Sí, salgo bien porque no tengo lo... Me olvidé. Bueno, sí, perfecto. Listo, te creo fervientemente, te creo. Perfecto. Ok. Bueno, hoy, como siempre, el programa que hemos decidido llamar Reconociéndonos. el esa voz que... Ahí va. Bien santiagueño lo dice, bien con la S final. Ahí está, bien mimoso, bien mimoso. Y bueno. Viste que, así rápido, viste que en Tucumán, vos cruzás de Santiago del Estero a Tucumán, eso es lo que siempre dice la Andricina, ¿no? Y parece que te robaron todas las heces en la frontera. Claro. Venís de hablando así, cuando cruzás a Tucumán, ¿ha visto? ¿Ha visto? ¿Ha visto? Ni las intermedias pronuncian. Nada, no hay ese. ¿Ha visto? Sí, es verdad. Es maravilloso, que una frontera divida tanto el habla, ¿no? Qué increíble. Sí, es verdad eso. Es verdad. ¿Qué tenemos ahora? ¿Qué tenemos, Alejandro? Traje un Scaletrix de Fórmula 1 porque estoy armándome una pista de Scaletrix de a poquito, con cosas usadas que estoy consiguiendo. Sí. Como sabía que acá gusta la Fórmula 1 y acá gustan los Scaletrix, así me la traje. A mí me trae grandes recuerdos eso. El Scaletric. Claro. Sí. Igualito, ¿eh? Ahí están los peines para agarrar la electricidad de la pista. Perfectamente. Los 12 volts. Perfectamente. Los 12 volts. Yo me acuerdo que yo era chico, y en Adrogué habían puesto una pista de Scaletric que era grande. Entonces uno iba y alquilaba el autito. Pero había muchos que no los alquilaban porque tenían su propio auto. Claro. Entonces alquilaban la pista. Bueno, eso era una cosa de locos. Claro, porque era una competencia feroz, pero feroz. Y el dueño, el dueño de la pista, él decía: no hay ningún problema. Es más, aquellos que vengan con su auto propio, hagamos algo. Hagamos con los chicos que están acá, que vienen y que alquilan el autito, que corran, que la carrera sea pareja. Claro. Me parece bárbaro. Y se armaban, pero unas carreras ahí, el piberío que se juntaba. Y sí, había hinchadas y qué todo. Qué bueno. No, estaba muy lindo eso. Lógicamente, era para aquellos que ya eran como aficionados, ¿no es cierto? Había buen nivel, digamos, de competencia. Sí. Uno giraba y porque giraba, nada más. Pero no, eso requería de mucho tiempo. Sí. De mucho tiempo para poder hacer ciertas maniobras, por ejemplo, la desaceleración. Me quedé ahí. Coleaste. Bueno, claro, porque hay curvas donde hay que acelerar. Si no, el autito se sale. Exacto. Y hay otras donde no, donde hay que frenarlo. Claro. Pero hay que saber dónde frenarlo. Sí.
¿Y dónde empezar a volver a acelerar? Empezar a volver a acelerar, porque si no se pone de costado. Sí, tal cual. Lo Si he no estado, se- lo he si- estado explorando eso, sí. ¿Ah, sí? Sí, se me Bueno, sale cada rato. ¿viste? No es fácil, ¿no? ¿Viste? Pues se va de costado. Sí. Y cuando sale, si uno acelera más de lo que tiene que acelerar, es exactamente igual que el auto de Fórmula 1. Si uno acelera mucho, se va de cola. Ujú. Y a esto le pasa lo mismo. Sí. Tal cual, así a, de a simple. esto le pasa lo mismo. Pero claro, uno en la niñez, con el ímpetu que tiene Ujú. y con las ganas y todo, de lo que menos se acuerda es de eso. Por supuesto. Entonces empieza Le a metes hacer... pata y a la Claro, mierda. claro, y Sí. resulta que se sale de pista el auto de uno y le pega a otro, Sí, y sí, ahí sí, se arman unos desbarajustes bárbaros. ¿Cuántas pistas tenía, te acordás? Eran... ¿cuántos autitos al mismo tiempo podían? No, era grande, Era era grande. grande, era grande. Yo me arriesgo a decirte que habían 10 autitos, Ah, la pelota. porque calculá que la pista tenía, ¿cuánto tiene de largo? A ver. 8 metros, Ah, 8 metros y pico, tenía un puente. No. están re lindos, sí. No, era maravilloso, Qué lindo. era maravilloso. Pero bueno, lógicamente habían campeonatos también, Ujú. que los campeonatos se hacían exclusivamente, ese día no había alquiler, Por supuesto, claro. ese día no había La alquiler, la pista estaba para eso. porque la pista estaba para ese campeonato. Se limpia la pista antes del... Sí. Después estuve viendo videos por internet muy divertidos de gente que se dedica al hobby y primero hacen correr un poco unas vueltitas los autos y después le pasan cinta scotch a las ruedas como para sacarle toda la mugre que se adhirió. Claro. Y ahí arrancan la carrera de verdad. O sea, primero hacen unas vueltitas para que se adhiera con la estática la pequeña mugre que puede haber en la pista. Sí, es una manera de calentar gomas, pero estilo escalera. No me acuerdo tanto, pero sí sé que era todo una... cuando había así carreras Ujú. que se hacían... No, yo recuerdo que inclusive no iban chicos, tan chicos, No. iba gente grande. Ya sé. Iba gente grande a hacer eso. Sí, tal cual. Era- ¿Y te acordás los modelos de autitos? ¿Eran todos parecidos o había de variedad de...? No. Había de TC, Claro. había de TC, había de Fórmula 1, por supuesto. Ujú. Pero los que más ahí eran los que giraban, eran todos los TC. Claro. Yo tengo unos de TC en casa y estos, de Fórmula 1 y TC. Claro. Me gustaría tener alguno de calle, De calle. tipo un Porsche, algo, Ah, algo lindo, un auto de claro, alta gama, un modelito claro, lindo, un modelito lindo. claro. Hay unos que vienen con luces. Debe estar re lindo. Claro. La oscuridad que vaya iluminando la pista No, es un claro. golazo. Era bárbaro. Pero se juntaba una cantidad de gente impresionante. Qué bueno. Y muy lindo porque muy sano. Obvio. Muy sano, ¿no? Muy sano, Obvio, muy obvio. sano. Y era un lugar grande, era un lugar muy grande porque eso en primera instancia había sido un local, si yo mal no recuerdo, había sido de zapatos, Claro. pero un salón. Ujú. Era un salón, no era un localcito, era un salón. Entonces, calculen que la pista era muy larga y tenía un puente en un lado, después tenía una bajada. Era como que había un sector donde que había que tomarlo con mucha precaución,
porque no se veía el auto. Claro, claro. Como Mónaco, pasaba por el puente. No se veía el auto. Claro. Entonces había que pasar con mucha precaución y con mucha seguridad de lo que iba a pasar ahí. Ujú. ¿Por qué? Porque cuando está pasando y uno no ve el movimiento del auto, pues sí tiene que saber el giro que hay Claro, para la velocidad que tiene que para llevar. Sí. acelerar o desacelerar el escalera. Aparte se te salía el auto ahí, anda a buscarlo, anda a acomodarlo, perdías 2 vueltas más o menos. pero El problema ni es que hablar, se te pierda ni el auto es que no, tenés ni que ir a hablar. buscarlo también. Pero sí, pero ahí ni hablar, porque tienen meter las manos ahí es peligroso también. Es peligroso también. Porque esos autitos son, a ver, Sí. vean lo que es esto, vean lo que es esto. Y ustedes dicen, pero esto puede ser peligroso. Esto va a una velocidad. Una velocidad bárbara va, Esto va a una velocidad que uno no, que parece que no, que esto da vueltita, no da vueltita. Esto va a mucha velocidad. Y esto, a pesar de ser plástico, Es filoso. es filoso, tiene Sí. partes filosas. Sí. Entonces te agarra la mano y Te lastima, sí. Te lastima, eso te lastima. Y si no te lastima a vos, también es, entre comillas, peligroso para el autito. Vos metés la mano y viene a alta velocidad el autito de otro, pega, sale volando, se rompe. O sea, vos participás de un accidente metiendo la mano, de alguna manera, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. Está interesante el tema. No, es muy interesante, es muy interesante, es muy interesante y muy divertido, porque uno dice, pero a ver, ¿cuál es el divertimento de estar ahí con un control? Cuando competís con otro te morís de risa. No, es mucho, Sí. La adrenalina que uno... Sí, cuando está parejo y llegan los dos ahí. Claro. Yo conseguí un cuentavueltas. Mira. Conseguí un cuentavueltas electrónico de segunda mano que cuando pasa el autito por abajo detecta movimiento y cuenta la vuelta. Y cuenta la vuelta cada una de las 2 pistas que tengo, ¿no? Pues de los 2 carriles que tengo. Entonces podés jugar sin problema, sin tener que andar contando, es decir, el que llega a 20 vueltas ganó. Claro. El primero que llega a 20 vueltas ganó y te lo marca el contador. Qué bárbaro, qué bárbaro. ¿Cómo me gustaría? Así que bueno, ya te lo voy a mostrar, lo estoy armando. ¿Cómo me gustaría? Honestamente, creo que es algo que me gustaría hacer. Sí, creo que me gustaría mucho. Así que ya te lo voy a mostrar pronto. Creo que me gustaría mucho. Es más, creo que hasta me emocionaría mucho eso, porque son cosas muy lindas, ¿no? Miren, todo lo que sean recuerdos sanos, obvio, todo lo que sean recuerdos sanos es bueno y es bueno volver a vivirlo. No importa la edad, no, por favor. No importa la edad. Lo importante es generar eso y generarlo con la gente que uno quiere. Lógico. ¿No? Porque esas cosas se transmiten. Uh-huh. La alegría. A ver, yo soy un convencido de que todo se transmite. La locura, sí. La alegría, la tristeza, sí. Totalmente. Las emociones, todas son cosas que se transmiten. Y hay quienes generan, hay mucha gente que genera mucho más que otros. Emociones o lo que sea. Sensaciones. Sí. Que transmite sensaciones. Y esta, por ejemplo, es una que porque uno se pone a hacer eso y uno se pone tan contento porque empieza a recordar. Entonces cuando empieza a recordar, ¿qué pasa? Lo está transmitiendo. Y el que está al lado se engancha tanto como aquel que lo hizo en alguna vez. Y seguramente va a decir, pará un cachito, te está divirtiendo vos, déjame que ahora quiero yo. Totalmente. ¿Es así o no? Sí, totalmente. ¿Es así o no? Sí, yo hasta ahora no invité a mucha gente a verlo porque está en creación, pero hasta lo que le gustó a un par de personas que vieron es que yo puse algunos porque yo no quería que esté solamente la pista en el piso.
Entonces le puse algunos soldaditos, cositas que tengo. Entonces parece una base militar donde corren carreras, ¿viste? Hasta que tenga otros muñequitos le puse unos soldaditos que tenía yo guardados. Mirá. Y parece que en las curvas, ¿viste? Se aglomeraban todos mirando como si fuera el rally. Y un par de veces cuando se sale de la pista, Chau, se lleva puesto los soldaditos. Así que más divertido Está todavía. está muy bueno. Y esas cosas son lindas. Dicen que los hombres, Ujú. no tanto la mujer, pero los hombres dicen que siempre tenemos mucho de niños, sea cual sea la edad. Yo pienso que tiene razón esa frase. Que sí. tenemos mucho de niños. Yo soy un convencido de eso, Sí. Yo estoy seguro que uno se puede hacer el duro en algunas situaciones, pero que en la vida uno tiene eso de niño, eso es seguro, porque no conozco a ninguno que en algún momento no quiera volver a ser algo de la niñez. Yo tampoco conozco a nadie que se niegue a eso. No, A lo no. sumo lo desestima como casi Sí. como una postura. Como No, una postura tal de decir, cual. yo estoy en otro lío ahora, ¿viste? Pero, Claro. Sí, Pero si uno, eso es en el apuro, pero si uno, con esa persona, uno se pone a charlar, sí, y tranquilo, sí. empieza a profundizar de algunas cuestiones. Y si se lo facilitas, no hay ni uno que no agarre viaje. Nah. Eso seguro. Porque, Primero se lo van a decir porque no tienen acceso. claro. Porque no tienen acceso, es simple, no tienen acceso. Pero si tuvieran acceso, accederían ahí, tac, Al toque. pero al toque. Eh, porque no conozco la persona que no quiera recordar. Aún, Lo mismo, sí. aún, en situaciones muy difíciles y conflictivas de la vida, Ujú. de la niñez, Sí. aún eso, entre medio, siempre hay algo ¿Qué querés? bueno, Sí. sano, saludable, que quiere volver a recordar. También hay un motivo para eso, me parece. Nadie, creo, por lo menos es lo que es mi parecer, ¿no? Ujú. Que haya alguna vez en su vida no vivió cosas lindas. No. Hay gente que ha vivido muy mal siempre, pero en el ida y vuelta, yo creo que un Sí, momento sí, imposible. de Sí. felicidad, de gratitud, de alegría, ha tenido. Y ese momento le ha quedado Sí, como un paraíso mental para siempre. Sí. Y dice mucho de la vida de la persona, qué momento es el que Por ¿no? Porque supuesto. vos decís, este tipo, si te Pero dice por esto es su- porque andás a ver lo que, lo que habrá vivido. Pero ¿no? por supuesto, por supuesto. Entonces, y yo creo que todos tenemos algo para rememorar. Ujú. Todos tenemos algo para rememorar. Y bueno, y eso está bueno, está bueno porque nos llama, eso es lo que nos llama a la reflexión. Así es. Traje el autito porque, honestamente, Yo no me imaginé que iba a traer esto. no. Es más, no dijo nada, lo trajo. Yo lo traje. Lo Sí. trajo. Y yo lo vi y es instantáneo. Dije yo, ¿qué es esto? Y bueno, me llamó
me llevó a ese tiempo, como me llevó a otros tiempos que habían unos autitos de carrera Ajá. de plástico que en la parte de abajo, en la pancita del auto, Sí. nosotros lo abríamos y lo llenábamos de masilla, lo llenábamos de tierra, a veces entre la tierra, la masilla, le metíamos piedritas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque de acuerdo a cómo lo llenábamos, era cómo iba el autito. Entonces nosotros lo poníamos en la calle, lo empujábamos, ¿no es cierto? Y el autito tenía rueditas. Dependiendo de dónde está el peso, cómo está el peso. Exactamente, exactamente. Entonces, ¿por qué se abría eso? Porque eso nos daba la posibilidad de ir a boxes. Buenísimo. Entonces, le abríamos eso, le empujábamos la masilla. Claro, le cambiabas Y entonces le cambiábamos la dirección. ¿Y lo tiraban por una pendiente, por ejemplo? No. ¿Cómo era? Nosotros estábamos en la calle, Sí. Entonces marcábamos con un ladrillo. Está bien, marcaban la pista. Marcábamos la pista. Entonces, claro, ahí estaba la habilidad de cada uno de con qué fuerza lo iba a tirar o no. Por eso era que también las ruedas se trababan un poquito más, porque si no va muy rápido. Entonces se apretaban un poquitito más para que tocaran sobre la carrocería. Entonces, al apretarse contra la carrocería, giraba menos. Claro. Entonces, más resistencia, claro. Ejerce una resistencia. Una resistencia, claro. Entonces, ¿qué pasaba? El autito iba, uno lo tiraba con un poco más de fuerza para darle salida, pero se frenaba más cerca. Claro. Pero no te salías de la curva o de lo que fuera. Exacto, ¿no? De lo que exacto. Porque eso iba por tiradas. A ver, vos la vuelta esta, ¿en cuántas tiradas lo hiciste? Claro. Ah, ahora entendí. Es como parecido al juego de mesa, entre comillas, del botón. Esto más viejo, pero creo que me vas a entender. El botón con el lápiz para que viaje tipo sapito cuando le pegás. Y también había juegos de pistas donde no había que salirse. Esto era así, con la única diferencia que uno se la tenía que ingeniar. ¿Para qué? Para hacer que el autito, a ver, primero para tenerlo a punto. Por eso era que tenía que estar abierta la parte de abajo. Para que puedas tocarlo. Pero no se podía abrir mucho, porque si se abría, eso hacía de freno. Claro, a ver, sí. El plástico hacía de freno. Entonces, porque el plástico de por sí tiene resistencia. Demasiada resistencia, tal vez. Entonces, claro. Entonces, claro, ¿qué había que hacer? Lo rellenábamos con masilla, con piedritas y qué sé yo, porque las piedritas había que ubicarlas también adentro de la masilla. Para que tenga el movimiento. Bueno, entonces, ¿qué hacíamos? Las rueditas las ajustábamos un poquito más o un poquito menos. Y de acuerdo a la curva que venía, era cómo ajustábamos las ruedas. Había unas rueditas que las frenábamos un poquito más y otras le damos un poquito más de para libertad. hacerlo en la menor cantidad de turnos posible, claro, sin pasarse, sin salir. Porque se iba notando todo. A ver, ¿vos en cuánto llegaste a dar la vuelta? ¿Cuántas veces tuviste que tirar? Claro. Para... Eso sería el tiempo. Esa sería la traducción del tiempo a turnos. Pasarlo a turnos, digamos. Y había un vedor. Claro. Un vedor que estaba con un ladrillo en la mano. Por si alguno no acataba las órdenes. No. Safety car. Porque él tiraba, ¿no es cierto? El jugador tiraba y el vedor iba con el ladrillo y marcaba, claro. Y marcaba exactamente dónde quedaba. Así él podía levantar el autito y modificarlo. Para que pudiera levantarlo, para que no haya trampa. Exactamente. Entonces, ¿por qué? Porque si no me lo pone un poquito más adelante. Si no, cuando lo levantan a cada rato y lo adelantan todos los Entonces el vedor era el encargado de ir con el ladrillo y marcar dónde había quedado el autito.
la punta del autito. Buenísimo. Entonces el autito tenía que salir de ahí. Uno tenía que tirarlo y el veedor tenía que estar mirando que la punta no podía pasar, es decir, uno no podía empujarlo pasando. Claro. No, había que empujarlo hasta ahí. Y de ahí, bueno, ver y que Dios lo ayude. ¿Hasta dónde Buenísimo. va? Y el veedor no jugaba, ¿no? No. Claro, era un árbitro. No, el veedor no jugaba. El veedor era veedor. Claro. Y después, otro día era veedor otro y por él supuesto, jugaba. por supuesto. Pero era bárbaro. Muy bueno. Era bárbaro porque se tardaba más en la preparación que en la carrera. Claro, era todo meticuloso, porque Claro. la trampa era muy posible. Ese, por supuesto. No sé si jugaste a la bolita, pero viste que había siempre niños tramposos que agarraban la bolita y avanzaban 20 centímetros. Cuando Sí, es verdad. No, viste que es siempre... verdad. Que pones la mano. Pones la mano, pones la mano, pará, chulero. Para que es una cuarta y una cuarta se convertía. Sí, es verdad. Así que había que poner una línea, es verdad. No. Sí. Y bueno, entonces esas cositas son las que uno siempre va a querer recordar. Por supuesto. Así que bueno, mira. Tenga la edad que tenga, no importa. Son las cosas que uno quiere recordar. Y cuando uno se encuentra con alguien de mayor o menor edad, y ha hecho ese tipo de cosas, entonces bueno, es como que encuentra afinidad en la charla, y bueno, y se engancha y qué sé yo, bueno, y está bárbaro. Por eso siempre hay que acordarse de las cosas lindas, no hay que tenerle miedo a esas cosas. No, por favor. A perder la emoción de lo vivido. No. Para eso están las cosas que uno no quisiera recordar. Totalmente. Entonces, ya hay de esas. Que hay mucho de eso. Sí. Hay mucho de eso. Sí. Que también es cierto. Hay mucho de eso. Pero lo podemos complementar con eso lindo. Totalmente. Con eso lindo. Y uno, perdonen la expresión, pero cuando uno habla de esto, dirán, pero qué viejo boludo este. Y bueno, y sin embargo son cosas que alimentan el alma de una forma, a mí particularmente. Yo creo que la gente no se entiende porque sí. todos tienen algo, no será los autitos, será otra cosa. Eso es Dije secundario. Por supuesto. Dije el autito porque justamente hablamos de esto. Justamente Alejandro trajo esto y eso me trajo a la memoria las horas que nosotros pasábamos en la calle. Una pregunta más, ¿esos autitos eran de algún modo comerciales o eran construidos por ustedes? No. Se vendían los autitos de plástico. Se vendían los autitos. En ese momento estaba el trueno naranja. Ajá. Estaba el trueno naranja y bueno, eran todos de plástico. Estaban los Chevy, estaban todos. Eran de plástico, pero ese plástico blandito que uno lo cortaba blandito. Lo cortaba con una gilet. Entonces lo cortaba, ahí lo levantaba de atrás, le hacía una solapita que sea plausible de ser vuelta a enganchar de alguna manera. Ahí le metía. Sí. Y bueno, y ahí habría cada uno tenía su librito para cargarlo al autito, porque el autito de por sí era muy livianito, pero muy livianito. Claro. Porque era todo hueco adentro. Nadie lo usaba así como venía, digamos. No. Porque perdía seguro. Pero digamos. Eso. Claro. El que lo tenía y no le ponía eso, no era jugaba. Como el auto de Colapinto el año pasado, digamos. Si lo usabas así como venía, ¿no? Directamente no jugaba. No jugaba. No, directamente no jugaba. Terminaba último en todas las cuales. Había algunos que tenían el autito que, claro, como era nuevo y qué sé yo, él andaba con su autito en la manito y qué sé yo, claro. Y cómo lo voy a cortar, decía, bien Pepe,
lo corto. Pero cuando empezaba a ver el rendimiento de los otros. Pero ¿no? claro, después decía, ¿no? ¿Cómo no me voy a enganchar en esto? Yo quiero tener la telemetría de estos tipos. Pero si esto está bárbaro, si esto está bárbaro, nosotros nos reíamos. No, nosotros nos reíamos de una forma con eso. Y bueno, ahí está. Cosas muy simples, y que estaban al alcance de la mano de todos. Y calculen que en ese momento las cosas no eran como es hoy, que no hoy hay otros juegos, yo diría que hasta hoy juegan lógicamente con el teléfono. No, por supuesto. Antes no existía lo digital. No existía. No había la opción. No existía. Listo. No. Siempre era algo físico. Los barriletes, bueno, había que hacerlo. Había que ir a buscar la caña. Claro. Cortar la caña. Y era todo un trabajo. Un trabajo artesanal. No, momento. Cortar la caña, esta caña no, tiene que estar un poco más seca. Y otro, para mí un poquito más verde porque pesa un poco más. Había ingeniería de barriletes. Era todo un trabajo el tema del barrilete. Entonces, ¿qué pasa? Había que armarlo, y los tiros, ¿cómo? Cada uno tenía su fórmula. Claro. No, los tiros se hacen de esta forma. No, porque yo quiero que cabecee. Entonces, porque estaba la cabeceada. Cuando el barrilete uno lo llevaba a una altura, entonces, ¿qué pasa? Bueno, le hablaban al barrilete. A ver, saludá. Entonces se le hacía el tiro, se le hacía un tirito, ¡pac! Y hacía la cara. Así el barrilete, cabeceaba. Era para sacar a bailar a otro barrilete, ¿no? Exactamente, y cabeceaba, ¿no es cierto? Qué lindo. Entonces, como el papel crepé era el que se usaba, papel barrilete era el que se usaba, entonces se le daba colores, se le hacía una estrellita. Y estaba el que no, y el que no. Pero por ahí era el mejor barrilete. ¿Por qué? Porque ustedes no lo van a creer. Habían barriletes de papel de diario. Y volaban bien igual. ¿Y cómo? Pero todo estaba en la forma que lo preparaba ¿cómo le llamamos? Claro. ¿Cómo le llamamos a aquel que lo hizo el barrilete? ¿El barriletero? Y eso... el remontador. Si es el mismo que lo fabricó, sí. El remontador, vaya a saber cómo lo fabricó. Pero cada uno tenía su secreto. Ir al campito. Íbamos al campito y... No, ese barrilete, mirá ese barrilete, ¿cómo lo habrá hecho? Fíjate. No, entonces... Claro. Entonces él muy interesante, lo bajaba, qué sé yo. Y toqueteaba los tiros. Toqueteaba los tiros, toqueteaba esto y allá y era toda una cosa tan linda. Hay una ciencia de barriletes. Era toda una cosa tan linda. Los barriletes, de acuerdo a la cola que tenían, había que ver los movimientos que hacían. A ver cuál bailaba más que el otro. La cola le aporta cierta estabilidad. Exacto. Dependiendo de qué tipo de cola y qué tipo de tamaño de barrilete, ¿no? Esa interacción, ¿no? Exactamente, la cola es muy importante. Sí. ¿Por qué? A mayor cola, mayor altura. ¿Por qué? A cola más corta, el barrilete, los vientos son distintos, en consecuencia, el barrilete arriba puede empezar a hacer esto. Claro, a girar. Claro, porque no tiene el peso, de abajo. No tiene peso. Claro. La cola precisamente es el peso. Claro. Al haber más viento, la cola es lo que lo equilibra. Me imaginaba.
Pero cuesta mucho más remontarlo. Ahí está. Cuesta mucho más Más remontarlo. pesado en general, claro. Y uno dice, qué huevada eso. Y sin embargo, era lo que había. No, y es una ciencia antigua. Y era toda una diversión. Fíjate que Benjamin Franklin, ¿no? Que están los billetes de dólar, es famoso por haber descubierto el pararrayos, se dice, gracias al barrilete. Sí. Gracias a una remontada de barrilete con un alambre, no sé qué, pegaban los rayos ahí, dijo, mirá, es una buena manera de atraerlos para que no caiga en otro lado. Claro. Así que estamos hablando de algo del siglo XVIII. Pero la ciencia con los barriletes se descubrieron varias cosas científicas, no solo los pararrayos, sino cuestiones de aerodinámica. Sí. Para iniciar el tema de ver si se podía volar con artefactos más grandes. Sí. ¿No? Así que de todo se puede extraer. Había un campeonato de barriletes. Sí. Con jueces. Estaba el jurado. Uh-huh. Entonces cada uno, y ahí iban las familias, con los hijos, tomaban mate, Qué lindo. y remontaban el barrilete. Y el padre orgulloso del hijo iba y trataba de ayudarle al hijo en lo más que podía con el barrilete. Papá, por favor, déjame solo, van a decir que estamos haciendo trampa. Y el padre, vení que yo te voy a ayudar. Claro. Y después remontaban los barriletes, y el jurado, Sí. ¿qué hacía? Qué lindo. Daba el ganador, qué sé yo, y los aplausos y todo. Era eso, eran los aplausos. Y el aplauso Era para el premio total. para el chico que lo remontaba era un orgullo tan grande. Porque se juntaba mucha gente. Lógicamente habían lugares más descampados. Hoy en la ciudad es imposible prácticamente. ¿Por qué? Porque hay tanta cantidad de cables y de cosas que es muy difícil remontar un barrilete. Tenés razón. Hay que hacerlo en el lugar. Alguna terraza de algún edificio, quizás habría que buscar la vuelta por ese lado, Claro, en ciudad, digo, ¿no? Claro. Un día de buen viento también. En ese ¿no? momento uno caminaba, uno tenía o un campito al lado, Mucho más fácil. O si no, Claro. se iba caminando unas cuadras y se encontraba con algún campito o lo que sea, donde podían hacer. Nosotros teníamos una barrera, una vía, Uh-huh. que nosotros le decíamos la vía alta, porque era un terraplén. Y debajo del terraplén había un campo del ferrocarril Roca. Entonces, muchísima gente iba a tomar mate ahí. Se llevaban una lonita, lo ponían en el piso, mientras los chicos remontaban el barrilete, el padre, la madre, tomaban matecito. Hoy día, en ese lugar, hay un parque que sigue teniendo el mismo nombre, Finky, que es, dicen que Finky era el apellido de los primeros dueños del terreno de esos campos. Y por ahí estaba el terraplén, y por el terraplén pasaba el tren, que iba de La Plata a Temperley. Ajá. Y que después hacía Aedo. De Temperley había una chanchita, lo que era el trencito, el Fiat. Ajá, no, eso no lo conocí, por eso te estoy escuchando. Sí. Había, que eran trenes cortitos. Eran trenes cortitos y no eran sino eran unos Fiat que eran redonditos, ¿no es cierto? Y bueno, y ellos iban para el lado de la zona oeste.
precisamente para Edo, y pasaban por ahí, ¿no es cierto? Y había que tener mucho cuidado también porque, lógicamente, mucha gente iba caminando por el borde de la vía. Nosotros jugábamos a la escondida. ¿A la escondida por ahí? Sí, y yo un día te lo cuento porque... Tremendo. Sí, un día estaba jugando a la escondida, sí, y yo me escondí porque habían ahí al lado, entre las piedras, crecían los hinojos. Mirá. Entonces yo, ¿qué hice? Me tiré al piso esperando que... yo me ponía ahí para que los hinojos me taparan, porque estábamos jugando a la escondida. Y en un momento, yo no me di cuenta, me puse tan cerca de la vía, y en un momento siento el tren, papam, 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 que pasaba por arriba de mi cabeza, y pasaban los... Y yo tuve en ese momento, de decir, no me tengo que mover, no me tengo que mover, no me tengo que mover. Buena idea. Si yo levantaba la cabeza, ahí. Chau, hoy no la estoy contando. Fue tanto el miedo que tuve después, que no me podía parar. Claro, claro. No me podía parar. Y así como salí de ahí, me fui, y todos pensaron que no sabían, que yo me fui caminando a mi casa de vuelta. Era tanto el miedo que tenía, que me fui caminando a mi casa. Nuevamente, porque no quise, no. Y después no fui por mucho tiempo. Ante la mirada del que jugaba a la escondida, ¿no? Que seguramente dijo piedra libre para Ricardo, y se va Ricardo caminando hasta la casa. No Jugó más. Dijo, no jugué más. De hecho, pasó mucho tiempo hasta que yo volví nuevamente a la canchita. A acercarte a ese lugar. Sí. Claro, no quise. Qué tremendo, ¿eh? No quise. Qué buena idea que tuviste, porque viste que a veces uno en el momento de desesperación... No sé si fue buena idea. Quiero decir, digo, no levantar la cabeza. No sé si fue idea o me paralicé. No sé. Pero salió bien. No sé, pero salió bien. Sí, mami. Pero sí, no creo que haya sido una cosa pensada. Pero era tal el miedo que... No, pero fue tanto el miedo sí, que yo tuve que... Sí, es verdad. Fue tanto el miedo que yo tuve que yo lo recuerdo como si fuera ahora, que cuando escuché el silencio, que ya había pasado todo... No querías, tampoco. Era como que yo estaba ahí y no me quería levantar. Y cuando me levanté, me fui temblando para mi casa. Esas cosas de pibe. Sí. Y mi mamá, muy preocupada, lógicamente, me dijo qué pasaba y qué sé yo. Y cuando le conté, bueno, ahí vino la paliza. Claro, porque lo lindo de antes era que cuando te salvabas de algo, cobrabas por la duda. Ahí vino la paliza, pero bueno. Mi viejo me decía, bajate de ahí porque te vas a caer y te vas a matar, y si no te matás, te mato yo. Claro. Era la famosa frase. Claro. Esto era así, porque a uno todo se lo decía. Porque mentira que decía, viste, acá vos no te cuidás. No, a todos le decían lo que había que hacer y lo que no había que hacer. Sí, pasa que de chico uno es travieso. Lógicamente. Buen escondite igual, y más, no se puede negar que era buen escondite. Y más, cuando uno es chico, uno se divierte, y en esos momentos mucho más, porque hoy tiene para estar horas con esto en la mano. Uf. Con el celular en la mano o con la compu, por con favor. lo que sea. En ese momento, como no teníamos nada de eso, nuestra diversión, ¿qué era? La calle. Interactuar con la calle. Claro, jugábamos. Ahí había mucha tranquilidad. Yo siempre cuento, ahí los vecinos custodiaban a los chicos. Qué lindo eso. Nos custodiaban los vecinos. No había uno que... eran todos cuidando a todos. Y éramos unos cuantos, una banda de muchachitos ahí. Y cuidaban. Y sin embargo todos... y si venía alguien
que no era del barrio, ya salía un vecino y se paraba en la puerta y no decía nada. Tipo? Sí. No decía nada, se paraba en la puerta. Pero siempre había uno parado en la puerta. No era algo que ya estaba arreglado. Pero era sentido común del momento. Pero si no había un adulto mirando, si vos eras adulto, tomabas ese claro, ahí te claro, quedaba. Lógico. Y después si veía a doña Juana que que salía de allá de la casa, uno no hacía falta decir nada. Se metía adentro, quedaba doña Juana. Después salía Pepe, que era un hombre, que ese hombre era el pequeño Juan. El pequeño Juan. Claro, era grandote, era gigante. Ah, por eso pequeño. Era gigante, pero era angelical. Era angelical. Trabajaba en el ferrocarril, tenía unas manos así de grandes. Pero era más bueno que el pan. Con el hijo, puedo decir que fuimos como hermanos. Ajá. Con el hijo fuimos como hermanos. Que lamentablemente falleció muy joven, ¿no? Mi amigo. Pero bueno, pero quiero decir, esa gente estaban siempre ahí, ¿sí? Siempre. Y los vecinos, ¿sí? Pero era una cosa natural, a ver, no había un gracias, no había nada, era natural. No había por qué decir gracias, porque era como la obligación de todos. ¿Y ustedes de chicos se daban cuenta de eso? Sí. O sea, se percataban de que había como una guardia, sí, como un cambio de guardia, ¿no? Sí. De alguna manera. Cuando íbamos arriba del árbol, ojo que... Ojo que, porque nosotros le conocíamos el pedigrí a todos. Nosotros sabíamos quién se asustaba y quién no se asustaba. Claramente. Entonces cuando pasaba alguien, ojo que, mirá que está... pasaba la abuela de un amigo nuestro, no, cuidado, ojo que ya es muy grande, a ver si todavía se asusta y se muere. Buenísimo. A ver si todavía se asusta y se muere. Como diciendo, nosotros, cuidémonos, pero por ella. Claro, nosotros estábamos en la copa del árbol, que es un árbol que había ahí que había generado troncos como si fueran asientos. Lo he vivido eso. Entonces ahí nos sentábamos nosotros y charlábamos. ¿Viste qué lindo cuando elegías la rama? Cuando mi rama es esta. Esta es mi rama, tal cual. Sí. Alejandro, yo lo viví. Para mí Alejandro no tiene. Yo tengo 75 años, yo me conservo bien, yo me conservo bien. No. De hecho... No. Bueno, pues cada uno elegía su rama. Sí. Y uno se sentaba ahí en la ramita esa. Yo acá en Warnes y enfrente de Coto. Warnes y Murature prácticamente. Sí. Había una morera. Creo una morera. Pasa que yo ni quiero mirar porque me trae muchos recuerdos, ¿viste? No quiero ni saber si sacaron alguna rama o algo, ¿no? Paso caminando y no miro. Pero en esa morera nos subíamos y yo me acuerdo que había elegido una rama que tenía otra rama que pasaba por acá. Y yo me acordaba, era un escritorio. Todos me decían, guacho, te agarraste del mejor, ¿viste? Claro. Yo estaba ahí y encima había lugares estratégicos porque, claro, vos agarrabas todas las moras que tenías al alcance de tu mano y ya había lugares en disputa. Como diciendo, esta es mía, esta ramita es mía. Y sí, bueno, y nosotros teníamos ese árbol que justamente era en la esquina donde nosotros veíamos para un lado, para el otro. Estábamos viendo las dos calles. Teníamos el control, claro. El control de visu de las cuatro puntas. Claro. Y la esquina era de una familia de apellido Baldocci, que el hombre era jardinero. Imagínense cómo tenía esa casa, esa esquina. Hermosa, ¿no? El pasto uno se caía y caía en un colchón. Claro. Las plantas, las flores, todo. Para nosotros era eso. Ese árbol era algo impecable, que nosotros no lo cuidábamos. Y bueno,
Y esas cosas. No, Alejandro, no te dejé decir nada yo. No, que no voy a decir si hasta traje un autito. Fue mi momento. Pero, mi momento no, pero, está muy bueno, está muy bueno. Lo del amor, lo del árbol me trae lindo recuerdo a mí. Sí. Por eso siempre, los Sí. recuerdos son hermosos. Totalmente. Los recuerdos son hermosos, hay que tenerlos, y hay que decirlos. No hay que avergonzarse de cuando yo hice la... No. Cuando uno es pibe, y lo que tiene que hacer, y lo hizo, y bueno, listo, ya está. Al contrario, es tu vida, ¿no? ¿Cómo vas a avergonzarte de tu experiencia? No, porque lógico. A veces, A ver. a veces son cosas que a veces uno se pone muy travieso. Eso es verdad. A Eso veces es verdad. uno se pone muy travieso y bueno, Pero es la edad justa para pero hacer claro, travesuras. Pero claro, El problema es ponerse pero- travieso a los 45 años, ¿no? Claro. Si vos sos travieso a los 10, está bien. Está bien. Pero a veces, no, pero las travesuras, pero eran otras travesuras. La travesura la travesura que entramos en un, ahí en el barrio habían muchas casas con características inglesas, ¿no? Ujú. Claro, drogué. Sí, entonces, ¿qué pasa? Había una que se habían ido todos se habían ido a Inglaterra y no sé, y dejaron todo como las películas. ¿Vieron cuando dejan los muebles todos tapados? Bueno, así. Imagínense una casa inglesa, que ustedes por una cerradura están mirando que los muebles están tapados. Les genera eso Unas ganas de saber más. de saber más. Claro. Entonces dijimos nosotros, ¿cómo hacemos? Teníamos un candado ahí, había un candado, para saltar teníamos un candado. Le rompimos el candado. Qué lindo. Bueno, ahora, le rompimos el candado, pero yo les voy a contar esto. No terminó ahí. Nos vio un vecino. Se armó la gorda. No. El vecino, muy lejos de pensar, a ver, nosotros nacíamos todos ahí, nuestros padres habían nacido ahí. No pensaban que entraban a robar, digamos. No, Pensaban que entraron no. y forzaron por demás Sí, una travesura, no, digamos, no, ¿no? Sí. Pero Por- bueno, el tema fue que bueno, esta mujer salió a los gritos ahí, qué sé yo, ¿qué hacen ahí? Mal educados. Y ella dijo, bueno, y empezó a nombrar a todas las madres, que Alita, que era mi mamá, ya se va a enterar Ya Lita, se va a enterar Alita. ya se va a enterar Lita de esto, Ya se va a enterar. Oh, Dios, dijimos, ahora empieza el sermón. Bueno, y tuvimos que bancarnos los sermones en todos lados. Bueno, ¿qué tuvimos que hacer? Tuvimos que comprar un candado. Perfecto, está bien. Tuvimos que poner ahí, tuvimos que volver. Y estuvimos como 3 días que no pudimos salir a la calle, no nos podíamos juntar. Entonces nosotros asomábamos la cabecita así para la calle, y mirábamos y nos saludábamos. Estaban cumpliendo la condena. Sí, Estaban estaban cumpliendo la cumpliendo la condena. condena. Después salió en libertad. Purgaron su condena ante la sociedad después. Sí, Qué maravilla. Y valió la pena, seguro, ¿eh? Por lo que me estás contando, pero- por 3 días de detención, Sí. valió la pena la aventura. Sí, Dios me libre. Te quedó para siempre esa Dios me anécdota. libre, Dios me libre. Qué lindo. El peluquero que me iba a cortar el pelo. Sí. Entonces el peluquero vivía atrás de mi casa, y mi casa se comunicaba con la de él por intermedio de una puertita. En el fondo, digamos. El fondo de En mi el casa fondo. con el fondo de la Claro, casa. claro, los fondos se consiguen. Había una puertita, entonces yo iba del peluquero. El peluquero, por cada cosa que veía, decía una rima. Entonces me sentaba, el peluquero siempre, bombacha y alpargata. Mira, Entonces, Quito. Y entonces me decía, bueno, sentate, negrito, sentate acá, decía, a ver. Entonces me ponía el sí, ¿cómo se llama? El trapo ese, sí, qué sé yo, la bata, no sé qué Sí, es. no sé, bueno, sí. eso blanco que me ponía Sí, acá, sí, me sí. ataba acá al cuello. Tal cual, lo que pasa siempre. Sí, me ataba ahí al cuello y empezaba.
me decía, bueno, vení, a ver, tranquilito, y agarraba y movía las manos de una forma, con la tijerita, me decía, vas a quedar lindo, quédate tranquilo. Y cuando terminaba, él me echaba un poquito de agua, y me ponía gomina. Típico. Me ponía gomina y me hacía el jopo. Acá. Que estaba de moda, ¿no? Sí, Probablemente. el jopo Sí. me hacía, ¿no es cierto? Entonces yo salía de ahí, parecía, con el pelito bien cortadito, con el jopito, iba corriendo a mi casa y le mostraba a mi mamá. Entonces cuando ella me veía, yo me paraba y caminaba derechito, así como un soldadito. Qué lindo. Porque me habían cortado el pelo. Ah, pero qué lindo, sí. Yo recuerdo también cuando iba a la peluquería de chico que el Tano Sindo. Sindo, sí. Yo iba a lo de Sindo y me decía, le falta lequele. Le ponemos lequele. Me ponía gel a mí, pero bueno, era otra época ya. Sí. La gente tenía cosas muy de campo, ¿no? De hecho, tenían en el fondo una volanta, y tenían un chajá. Ay, qué malo ese de chajá. ¿Malo? No sabés lo que era el chajá ese. Y paraba allí las alas, así aleteaba, y cuando pasaba... no me olvido más. El grito. ¡Ay, hijo de puta! ¡Ay, hijo de puta! Me decía la chajá y yo me moría, le juro por Dios, porque era el mismo grito era siempre. Claro. Lo traducían. Claro, pero era el grito que pegaban desde allá, de lo lejos, y parece que el chajá lo entendía. Claro. Digo, los garrotazos que se habían comido ese chajá, porque cuando Luisito gritaba de allá, ¡ay, hijo de puta! ¿Y paraba? Sí. Paraba, claro, estaba maestrado ya el sopapo que se... Qué Increíble, esas cosas que uno nunca se olvida de eso. Qué lindo. Bueno, Sí. Alejandro. No, ahora sí completamos la hora, perfecto, me quedo contento. Bueno, ustedes sabrán disculpar que a veces uno cuenta cosas que, pero bueno, son las cosas. Lindo programa salió. Reconociéndonos. Sí. Reconociéndonos. Creo que el programa es esto, es reconocernos, es saber lo que vivimos. Por ejemplo, Alejandro vivió otras cosas. Uh-huh. Algunas parecidas, otras no. Muy parecidas, Sí. muy parecidas. Yo viví la transición, digamos. Exactamente. Yo viví la época de pasar de la bolita a la computadora. Exactamente. La viví entera esa. Entonces, ¿qué Sí. pasa? Está entre historias como las que hemos vivido nosotros y las historias nuevas, que son... Sí. Yo no les puedo decir lo que es Alejandro con todo, con la modernidad, con las computadoras y con todo. De hecho, él hace esas cosas, ¿no? Sí, Entonces, por mi franja etaria y por la situación de mi familia y todo, quedé como un traductor, ¿viste? Entre épocas. Porque hablo con los pibes de 9 años y me entiendo, claro. y hablo con la gente más grande que yo y me entiendo. Exactamente. Porque quedé ahí en la transición. Exactamente. Entonces pude disfrutar de ambos mundos. Y es una persona que hoy por hoy es un placer estar haciendo esto. Igualmente, Ricardo. A mí me reconforta muchísimo estar con él y hacer esto porque cuando él cuenta lo suyo, es como que lo suyo, yo lo vivo, lo vivo de la forma como lo cuenta, y a lo mejor nosotros consideramos que a lo mejor a ustedes les va a gustar de la misma forma, porque uno simplemente cuenta algo vivido, claro, con sentimiento, que lo ideal y la idea es esa, es contar las cosas con sentimiento, que son las cosas vividas, que son las cosas que quedan. Por eso por eso se llama así el programa, reconociéndonos. Así es, Ricardo. Así que bueno, me despido, me voy a los controles. Bueno. Y vos te dejo el cierre del Perfecto, programa. Vos, hasta el Alejandro. próximo lunes, gente. Hasta el próximo Gracias. lunes.
Bueno, y así, como dijo Alejandro, nos estaremos viendo nuevamente, viendo y escuchando el próximo lunes, acá, reconociéndonos. Y bueno, vamos a traer algo, bueno, seguramente vamos a hablar de otras cosas, de deporte, que era un poco, bueno, esto surgió de esta forma, pero íbamos a hablar de deporte, íbamos a hablar de algunas cosas más, porque nos quedó pendiente lo de River. Pero bueno, ya está, ya pasó. Hice el boludo porque perdió Boca. Claro, no quiso hablar de Boca tampoco. Así que bueno, será hasta el próximo lunes, Dios mediante, y que tengan una semana muy, pero muy próspera. Chau, chau.